¿Cuántos están felices por eso? ¿Sí? ¿Sí? Uy, la cara de felicidad que les veo. Pero es una buena instancia de poder sentarnos un rato y poder ser alimentados por la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor entre todos que ese espíritu de alumno, ese espíritu que viene, que nos ilumina, que nos abre el entendimiento, igual que los apóstoles decían al Señor, Señor, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra. Que ese entendimiento, que ese espíritu, ¿no es cierto?, de alumno pueda venir hoy día, pueda estar en cada uno de nosotros para poder sacar el máximo provecho a este momento. Amén. Así que oramos al Señor, ¿les parece? Ahí donde están, pueden inclinar sus cabezas y oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Invocamos, Señor, tu presencia, ya que viene con tu presencia en nosotros y donde estamos, tu presencia está, Señor. Te pedimos que en un espíritu, Señor, en un solo espíritu podamos hoy día abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y someternos, Señor, en humildad, Dios mío, a tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, sea un alimento, Señor, contundente, profundo, Señor, que pueda nutrir, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, ahora en esta tarde, Señor, que este espíritu gobierne este lugar y que todos juntos hoy día como hermanos, en una unidad, en un espíritu, podamos, Señor, someternos a tu palabra, Señor. A ti te honramos y te glorificamos y te damos la gloria, Señor. Seas tú, Dios mío, siendo el principal, Dios mío, persona, Señor, en este lugar. Te honramos y te agradecemos por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Tenemos un enfoque hoy día que estamos hablando de 3 temas y voy a tratar de ponerme en tiempo. Hay mucho versículo bíblico, hay mucho cosas que voy a enseñar hoy que ustedes quizás nunca han tomado conmigo. Y quiero que ustedes entiendan que nosotros hemos trabajado en ministerios donde teníamos que pasar por varias escuelas de teología, de liderazgo, y esto es mi tercera vuelta en teología, aparte del seminario, aparte del instituto bíblico, ahora estoy en otro nivel de teología. Y el Señor, yo estaba pensando en sacar mi doctorado en este área, pero la verdad lo que me está ahora requiriendo conmigo es mucho material. Entonces yo pido a ustedes que tengan paciencia, que vamos a eliminar todo espíritu de distracción que estamos viendo. Quiero que ustedes se mantengan sumamente concentrados porque voy a transmitir mucha información y no quiero que usted pierda ni una gota de aceite hoy. Amén. Eso requiere que tenemos que alinear nuestro espíritu, como la Biblia dice en Santiago, pidiendo a Dios sabiduría, quien nos puede dar su palabra, nos ilumina y puede dar a nosotros otro nivel de educación. Hay 2 tipos de cristianos: cristianos que toman leche y pan y otros que comen carne y vino. Y esta mesa es para personas que comen carne y vino. Estoy haciendo esa palabra simbólicamente, no es que vamos a tener un asado ahora mismo y destapar un vino, pero significa que vamos a entrar en palabras más profundas, más complejo, lo cual ayuda a usted a entender mayor la palabra de Dios. ¿Ok? Y traté lo mejor posible de buscar material adicional. Esto viene de nuestro instituto bíblico que estamos en línea con Sudáfrica. Y la material, yo me di cuenta que mucho material que está aquí, ellos pasan rápidamente por encima. A muchos pastores ya han pasado por seminario o instituto de diferente nivel. Entonces yo tengo que explicar más acerca de cómo nosotros podemos entender esta palabra de manera precisa. Y vamos a hacer 3 grabaciones y voy a dar una pausa en cada uno para que nosotros llevemos esto, para que usted pueda tener este audio y escucharlo en secciones de cada uno como 1 hora y 10, más o menos como el tamaño de prédica, 1 hora de 10, 1 hora de 15, 1 hora. La primera va a ser un poquito profundo en el área de ese fundamento de entender lo demás. Lo primero de entender lo que es la iglesia falsa, para que pueda entender qué es la iglesia falsa y qué es los hermanos falsos y todas las cosas. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque hay muchas iglesias, ¿sí? Muchísimas. Yo caminé por el barrio allá un día y
como cada esquina había una iglesia, la alianza de no sé qué, de misión apostólica, de PTD y de PTK. Entonces hay tantas iglesias y uno quiere saber cuál es la verdadera iglesia. ¿Ok? Si tú lo miras desde ese punto de vista, lo está mirando mal. Porque cada una de esas iglesias conlleva a Cristo. Pablo dice en Filipenses, algunos predican por contención, otros por esto, por lo otro, pero todos predican Cristo. Entonces cada iglesia tiene Cristo, incluyendo la católica. La semana pasada hablé acerca de el tercer ojo y por poco se caen los ojos de la gente, porque no están acostumbrados a escuchar esa terminología. No entienden que el tercer ojo es el mismo como el ojo de entendimiento, como la Biblia habla. Entonces tengo que repasar como el ojo Gini Bri que quería instalar en ustedes. Es ver las cosas que no son como si fuesen, pero tu ojo es lámpara, es donde tiene que ser iluminado. Entonces ese tema también, si no hay entendimiento del simbolismo o del uso del lenguaje, ustedes se quedan atrás o quizás se ofendan y van para otra iglesia, ¿sí? Por eso sentí necesario de preparar otro tema un día para que podamos dialogar en mi casa del tercer ojo, del ojo de entendimiento, para que usted pueda ver que la Biblia respalda eso. Y pasé 2 días en eso, recopilando palabras para que usted pueda verlo. Porque pasa que hay gente que tiene mente cerrada y cualquier cosa que tiene que ver con psicología, cualquier cosa que tiene que ver con ciencia moderno o algo de la nueva era, automáticamente se levanta un bloqueo. Y me recuerdo cuando era joven yo quería aprender judo. Y mi papá dijo, ese es del diablo. Hasta que mi prima vino un día y le dio una vuelta en el aire y me mandó el próximo día para la escuela de judo. Porque no entendí cómo una mujer tan flaca, tan pequeña, podía tumbar a un hombre tan grande. Entonces empecé a los 8 años a estudiar judo. Después karate, taekwondo, goju-ryu, empecé el kung fu, unos años después. Hasta que cuando uno llega a un nivel de artes marciales, que empieza usted no a hacer tanto lo físico, entra en otro mundo espiritual. Y ahí me tuvo que tomar la decisión de retirar, porque entramos a un nivel donde cosas en el mundo espiritual que yo no entendía ese tiempo, pero ahora entiendo más, que no puedo dedicar mi mente, mi cuerpo y espíritu en esas cosas. ¿Me entiendes? Es cuando tu cuerpo, me metió algo en el ojo, cuando tu cuerpo está tan bien entonado, tu mente ahora tiene que balancear y tu espíritu tiene que fluir. Entonces, gracias. Estoy quebrantado ya. Y no he empezado el diálogo. Entonces, ahora, este diálogo va a marcar a ustedes tremendamente. No sé si ustedes recuerdan cuando hicimos un diálogo de Lucifer. Fue un tiempo de transición. Y quiero usar que este diálogo va a ser igual. Y creo más poderoso, más fuerte. Porque si nosotros no entendemos que la iglesia tiene que ser pura, sin mancha, sin arruga, eso significa sin ninguna falta de excelencia, no hay entrada en el reino de los cielos. No puede estar usted contento con tus 10 coritos, tus 5 versículos bíblicos y aleluya, gloria a Dios 3 veces. Tiene que entrar en la profundidad de la palabra. ¿Y qué pasa con toda esa gente que están en iglesias que nunca crezcan en espíritu? ¿Qué pasa con ellos? Y yo sí creo que cada uno de ustedes va a ser responsable para iluminar a esa gente. Cada uno de ustedes va a ser responsable para iluminar a esa gente. Muchos te van a rechazar, como muchos rechazaron a Cristo. No fue los romanos que mataron a Cristo, fue la misma iglesia que mató a Cristo. ¿Ok? Y tú vas a ver en 2 ocasiones en la Biblia donde Jesús y Pablo tenían discípulos que por ofensa de que dijeron, lo que hablaron, eran tan ofensivos que dejaron de andar con él. El diálogo de Jesús fue pesado, y el diálogo de Pablo también fue pesado, y dice la palabra, y muchos dejaron de andar con él. Entonces yo pido que usted por su espíritu de hijo, y el momento que estamos nosotros estudiando esta palabra, yo necesito que nosotros realmente enfocámonos. La iglesia
falsa no tiene que ver con denominaciones, tiene que ver con corazones. Y también es un dúo interpretación donde hablamos de iglesias, lo cual usted sabe cuando estamos hablando del hombre establecido, hablamos de iglesias presbiteriano, la iglesia episcopal, la iglesia que es congregacional, la iglesia independiente. Todas esas iglesias estamos hablando, no de denominaciones. Entonces, es algo importante. Muchos de ustedes han salido de iglesia carismática, algunos vienen de iglesia pentecostal. Esos son estaciones en tu vida. ¿Sí? Y Dios te está llevando de Egipto, desierto, a Canaán. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios quiere decir a nosotros con este tema, la iglesia falsa. Hermanos falsos, corazones falsas. ¿Ok? ¿Listo? Are you ready? ¿Cinturones amarrados? ¿Ok? Vamos por la primera parte. Open Sesame. ¿Todos pueden ver? Si tú tienes una silla que está mal, hay que quejar con la persona que vendió boleto para entrar. Si no pagaste, no puedes quejar. ¿Okay? Estamos nosotros enfocados ahora mismo con la iglesia falsa. La iglesia, te interrumpe esto. La iglesia falsa, cuidado con el cable. La iglesia falsa, tenemos que entender qué es la iglesia falsa. Para hacer esto tengo que entrar en estudio de la palabra. Y gracias a Dios que preparé esto porque no sabía que íbamos a tener proyección hoy día. Entonces, yo quiero que nosotros metemos en el número de pantalla. Vamos con este. Vamos a leer Proverbios 7, versículo 8 al 21. Y leo empezando por la versión, la Nueva Biblia Latinoamérica de hoy. Dice, pasando por la calle, cerca de su esquina, iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Esta ya está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Así que ella lo agarra y lo besa, y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tenido mi lecho, mis colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mira, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa de dinero, volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. ¿Entienden? Entonces hay tres preguntas yo creo que nosotros contentamos hoy, si logramos llegar a esa. Primer comentario es, ¿por qué la mujer es un cuadro de la iglesia? ¿Okay? Porque hay gente que lean esto y van a la palabra literal de la mujer ramera, y la iglesia habla de la mujer ramera y piensa que todas las mujeres que se visten con falda corta, con pinta labio, con joyas, con todo eso es una mujer ramera. Algunas iglesias presentan eso, pero eso no es correcto. ¿Okay? Número 2, vamos a considerar la validez del método de cómo interpretar las escrituras. Esta parte tenemos que dedicar un tiempo en esto. Después de esto voy a tener un break para que usted mastica, prepara preguntas. ¿Okay?
porque mi objetivo es que ustedes entiendan que hay una forma cómo interpretar la palabra de Dios. Y para eso yo tengo que entrar en historia bíblica. Entonces, son muchas veces que hay historia bíblica. Y hay algo yo quiero que nosotros documentamos, es que para entender cómo la iglesia iniciaba o la iglesia se inició, tenemos que ir a la historia para ver cómo esta gente viejo traducieron o interpretaron la Biblia. Y quién es correcto, quién es que tiene razón, cuál es la forma correcta de interpretar la Biblia, porque hay muchos. Sí, voy a hablar de eso hoy. Y 3, si Dios permite y para el sol donde está, cuáles son las características del hombre seducido por la mujer. Y eso yo creo que vamos a tener que cubrir hoy. En eso yo espero que podamos pasar un poco en la próxima. El reloj no quiere funcionar con nosotros. En la próxima hora y media voy a tratar de poner estos 3 puntos en línea, ¿ok? Si no, voy a pasar para que podamos tomar un break. ¿Okay? Ya leímos este versículo bíblico, vamos a la primera parte. ¿Cuántos saben que ustedes son la iglesia, el templo de Dios? ¿Cuántos saben? ¿Okay? Amén, yes, sí, yo sé, soy el templo de Dios. La Biblia dice, en 1 Corintios 3, 16 y 17, dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Digo, amigo, yo soy santo. Tu templo es santo, es propiedad de Dios, es separado para Dios, para nadie más. Entonces yo tengo que cuidar esto. Eso voy al gimnasio, voy al ejercicio, porque tengo que limpiar este templo. ¿Ok? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Si alguien pregunta, ¿quién dijo que tú eres santo? La Biblia dice, ustedes son santos. No es de que nadie te convence, al contrario. Si tú perteneces a Dios, tú eres santo. Hello. Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres un hijo santo. Dios no es dueño de nada que no es santo. ¿Okay? No puedo compartir con algo que no es santo. Y eso debe causar un switch en tu cabeza de entender que hay muchas cosas que ocurren en el mundo de robar la santidad del Hijo de Dios, de nosotros. La ira, malos pensamientos, manejo temporal de nuestro tiempo, cosas así, interrumpe con tu santidad. ¿Listo? Ok. Ahora, como la iglesia es el templo de Dios, tenemos que entender que la iglesia también es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. La Biblia dice que la mujer en Apocalipsis 21, versículos 2 al 3 y 9 a 10 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La ciudad santa, el lugar donde Dios mora, se llama la esposa del Cordero. Por eso la esposa del Cordero es la iglesia, el lugar donde Dios mora. Dice versículo 9, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, la santa Jerusalén. ¿Ve? Está explicando. Te voy a mostrar la esposa. Ven, 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 ven. Y lo llevó a un monte y mostró una ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Vamos para adelante. Entonces, primero tenemos que ver lo que Pablo dice, la esposa es la iglesia. 2 Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, no celo de hombre,
Son dos espíritus diferentes. No confundes celo del esposo o de esposa con el celo de Dios. La palabra celo viene con palabras de celeo en griego, lo cual significa tengo una gana fuerte, unas ganas fuertes para esta persona. No que estoy envidioso, celoso porque tú estás con otro, no. Cuando usted dice que Dios es un Dios celoso, Dios tiene un deseo fuerte para sus hijos y no comparte sus hijos con nadie más. You got it? Okay. Dice aquí, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios. Pablo está hablando. Pues lo desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Ahora, virgen, sabemos que es un virgen, ¿verdad? Una mujer que nunca tiene relaciones sexuales. Virgen pura es una mujer que no solamente no tiene relaciones sexuales, pero tampoco ha tenido ningún contacto físico con el hombre. Hay mujeres que se involucran en relaciones y dicen, no, puede ser esto, lo otro, primer base, segundo base, pero hasta ahí nada más. ¿Sí? Entonces permite que los manos pasen por todo el cuerpo, menos la zona peligrosa. ¿Sí? Y hay mujeres que tienen una zona peligrosa que no permite que el hombre toque. Eso no es una, aunque sea virgen, no es pura. Fue manoseado. Esta iglesia tiene que ser pura. Significa, ustedes no pueden ser mal manejados por el pastor o el padre espiritual de la casa. Tiene que ser reformado, cuidado, vestido y como una muñeca linda. Cuando mujeres se preparan para su boda, se tiene una experiencia recién, tanto esfuerzo se va en la novia. El novio se afeite, se pone su corbata y listo. La mujer, las uñas, los pies, su cuerpo, depilación, todo preparándose para esa noche íntima que va a tener. ¿Sí? Una cosa, vamos a leer un día, quiero estudiar eso con ustedes acerca de Esther. Ese libro me impacta mucho. Dos mujeres, Ruth y Esther, son dos mujeres que yo voy a hablar de esos ahorita un poco. Pero Esther, imagínate esta mujer, usted tiene que ver en el tiempo, parte del estudio de la palabra tiene que ver el tiempo en cual ocurrieron las cosas. Las mujeres judíos eran más robustos. Dice una palabra que eran la cadera más ancha. Tienen mucha cadera. Entonces los egipcios se quejaban porque cuando llegaba la parte de ahí ya parieron. Es como, ya salió. ¿Sí? Eran mujeres fuertes, no tan frágiles como los egipcios. Voy a explicar algo en esa área. Los egipcios, igual que los griegos, empezaron con la cosmetología en el cuerpo, en la piel, en maquillaje, todo. Y los primeros cosas que hicieron ellos fue usando carbón con aceite de oliva para acentuar los ojos, incluyendo los hombres. Acentuar los ojos. Se afeitaban todo el pelo. El pelo era algo horrible. El hombre era afeitado, cabeza, pecho, toda parte afeitada. Vellos era algo que no, terrible. Entonces, eso en depilación con la forma de hacer a ellos. Los hombres egipcios no tenían pelo en el pecho o la espalda, porque era como barberio. Se quedaba liso todo el cuerpo liso. Algunos se pintaban su cuerpo para que parezca como bronceado o dorado, para ser más como dioses. Y hay unas palabras ahí yo estaba buscando para mostrarte que en griego la palabra kosbetohov significa ordenar algo que está desordenado. Mastica eso un poco. Entonces, si una persona está desordenada, en apariencia, entra la persona que arregla todo y pone en orden. ¿Sí? Cara, ojos y todas las cosas. Los hombres, igual que las mujeres, hacían mucho en sus cuerpos. Pero algo yo quiero enfocar aquí es que cuando ustedes entienden cómo Dios mira a su iglesia, nosotros tenemos que tener que la iglesia es una imagen de una novia preparada con linda. Y el pastor lo que hace, o el padre espiritual lo que hace, es que empieza a bañarla, como Esther tuvo que ser bañada, para quitar el olor de ajo, porque los judíos consumían mucho ajo. Y cuando tú comes mucho ajo, tu transpiración huele como ajo. Entonces, para los personas dicen,
Las mujeres judías son no muy agradables para olor. Entonces a Esther le bañaban a ellos. Su tiempo de preparación fue 1 año. Baño de leche con rosas, despurgando a ella, bajando de peso, aprendiendo el idioma, hablando con la persona de manera para que pueda entender qué es lo que tú te dices. Yo no hablo hebreo. Ella tuvo que aprender las costumbres, el lenguaje y todo. Caminar elegantemente. Era una niña hermosa y pasó por un filtro para entrar, pero un proceso de limpieza. La iglesia es igual. Cuando encontramos ustedes hay que quitar todas las cosas de tu cultura. No hay cultura chilena en lo apostólico. No hay cultura dominicano, colombiano, venezolano, haitiano o americano en lo apostólico. Hay un solo cultura del reino. Entonces usted tiene que quitar la cultura suya para entrar en una cultura supracultura. Pensamiento diferente. ¿Okay? Segunda parte aquí es en Jeremías, bien, Viejo Testamento, a la hermosa y delicada hija de Sión destruiré. Estamos viendo una analogía aquí acerca de cómo miraba hija de Sión, es hermosa. Otra vez está hablando como la iglesia. ¿Okay? Entonces la mujer por eso es un símbolo válido de la iglesia. Es hermosa, delicado. Ruth, nosotros llamamos Ruth, representa la iglesia hermosa. ¿Sí? También Esther representa la iglesia majestic, majestuosa. Hay dos manifestaciones de la iglesia, lo cual representa reyes y sacerdocio. ¿Ok? Próximo. Ahora, yo quiero que nosotros miramos esta parte. Pastor, usted me está hablando de la mujer, la iglesia, te mostró versículos bíblicos donde dice la iglesia es la novia, la esposa. Mostré como muchas palabras en la Biblia refieren a la mujer como la iglesia, los hijos de Sión. Entonces estamos ya con ese convencimiento que lo que yo estoy diciendo es verdad. Pero para algunos que tienen la mente porfiado y necesitan cómo nosotros llegamos a esta deducción, tenemos que mirar el método simbólico de interpretación. Y esta parte es importante porque yo voy a tomar tiempo para que usted pueda entender por qué es importante aprender cómo interpretar la palabra de Dios. He escuchado muchos pastores dicen que ninguna interpretación es privada o personal. Y veo que todos los pastores que yo he encontrado aquí, muchos de ellos solamente tienen educación a nivel instituto bíblico. Muy pocos han pasado por seminarios. Tuve chance de hablar con un sacerdote que ellos son muy educados en todas las áreas, preparados para manejar iglesias y tienen muy profundos estudios en teología. Pasan 4 o 5 años estudiando y tienen su mente programado para defender la iglesia católica y miran los protestantes o los evangélicos como la rebeldía de la iglesia cristiana. Así lo miran a nosotros. Nosotros somos los rebeldes porque nos fuimos, salimos del cuerpo de ella. Así, ¿okay? Entonces, los sacerdotes me di cuenta que poseen un conocimiento limitado y cuando un sacerdote quiere estudiar más de lo que permite la Iglesia Vaticana, los reprenden. Quédate aquí, porque ya pasaron experiencia con Martín Lutero, que empezó a estudiar más y Martín Lutero salió con el concepto que nosotros somos salvos por gracia, no por sacramentos, no por pagando. Y eso afectó el bolsillo de la iglesia católica, no le gustó. Y hay otras personas que también salieron en 1600, 4 hombres que salieron, que también protestaron contra, porque Martin Luther también persiguió cristianos. Todo el mundo habla de la bondad que fue bueno Martin Luther en la reformación cristiana, pero también Martin Lutero mató cristianos. Martín Lutero siempre mantuvo lealtad a la iglesia católica. La única razón por cual no hicieron papa porque se casó con una monja. Lo descalificó de ser papa. Pero eso es importante en el método simbólico. Él tenía muchos estudios y pasaba años, lo quieren matar y todo. Y reveló que nosotros no dependemos del Padre de la iglesia para ser salvos. Somos salvos por la gracia de Jesucristo.
Y eso chocó mucho a la iglesia y formó a los luteranos. Vamos empezando. ¿Qué es definición de simbolismo? El uso de un objeto para representar a otro, lo cual es esencialmente diferente de sí mismo, pero tiene ciertas características comunes. Vamos a poner unos ejemplos aquí. El método simbólico de interpretación es el método donde la interpretación de las escrituras son determinadas por la interpretación de símbolo. Entonces, yo tengo que interpretar el símbolo para ver cuál es la escritura diciéndome aquí. Muchas veces la gente toma las escrituras literalmente. Y había hombres estudiados que hicieron el mismo error. Escuchan palabras, entonces tengo que hacer yo lo mismo. Y toman las cosas literalmente. Hay gente que ha muerto, una muchacha en Corea que murió porque pensaron que podía caminar sobre las aguas. Eso pasó durante el pastoreo de David Jong-il Cho. Otras personas que piensan que tengo que aguantar la culpa o sufre como Cristo sufrió y se golpean con la azotea por su espalda, mea culpa, ¿ok? Juan 6, 53, 66. Voy a darte un ejemplo clásico en donde Jesús enfrentó un problema con sus discípulos. Dice, entonces Jesús le dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Wait a minute. Quiere decir que aquí vamos a estar, hasta ahí llegaste Jesús. Si no comen mi carne y beben mi sangre. Y los judíos tomaron ese dicho literal. ¿Qué es esto? Está pidiendo que yo tenga que comer el carne de Jesús y tomar su sangre. Y hay religiones hoy día que sacerdotes se cortan y echan goticas de su sangre y la gente tiene que tomarlo para hacer pacto con él. Hay gente que también se involucran en esas cosas que canibalismo, que había un Idi Amin que comía los corazones de la gente que él vencía en África. Dice el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿cuánto? Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces me quiere decir que el Hijo de Dios Altísimo habló algo que los ofendió a la gente. Ya este hombre quiere que lo comemos. Y dice, una de las razones por las cuales los muchos discípulos se apartaron fue porque no entendieron el lenguaje simbólico. No cacharon. ¿Okay? Ellos pensaron que Jesús hablaba de canibalismo en vez de una relación convencional. Tenemos que tener la plena seguridad que estamos interpretando los pensamientos de Dios escritas de manera precisa para ser aprobados, sin mancha, como una iglesia virgen pura, nunca tocada, ni manoseado o inestable. El lenguaje bíblico tiene que ser entendida para poder permanecer en Cristo y sensible a la voz de Dios en el Kerux. Como yo sé que Pastor Jones es el Kerux, el que habla porque yo tengo conocimiento por la palabra de Dios y lo que hable me establezca principios con Biblia, que me afirme lo que está diciendo es verdad. Su forma de vivir, de actuar, de hablar, tiene que reflejar siempre Cristo, no como Cristo usted piensa. Porque tiene un concepto de Cristo que es mucho de televisión, que Cristo anda con los dos dedos así siempre, en el aire. Y termina, así dice el Señor, y camina y tal. No, a mí me gusta la presentación de un video que se llama Mateo, y muestra a Cristo muy buena onda, y amoroso, y tierno, y andando con los discípulos, ahí para abajo, y se acostaba, se relajaba, y se mostró la ternura de él, pero un hombre no como siempre la luz encima. Tiene que reconocerlo por el Espíritu que da por dentro, no para verse por fuera. Escucha esto. Dios no puede ser, la palabra de Dios no puede ser limitada a un solo cronos. Cronos significa tiempo o dimensión. Tú no puedes limitar la palabra de Dios a un tiempo o una dimensión. Por ejemplo, si hablamos de salvación, yo dije esto muchas veces, en el tiempo de Noé
es entrar en el arca. Si hablamos de salvación en el tiempo de Egipto, es salir de Egipto. Entramos en tiempo de salvación, en tiempo de Josué, entrar a la tierra. Entonces esto entra y sale, un merengue que está en la Biblia. ¿Cuándo estoy yo salvo? ¿Y qué es la salvación? La salvación siempre está actualizándose conforme al cronos en cual usted se encuentra. La palabra dice que no cambia, ¿sí? La palabra no cambia, pero las estaciones sí cambian. Dios me dio una revelación anoche sobre este tema. La tierra, Dom, no cambia, ¿sí? Pero durante todo el año hay 4 estaciones que ocurren. Y toda la naturaleza, mira los 4 reinos, los aves del cielo, los peces del mar, las bestias y la vegetación, 4 reinos. Los 4 reinos son tan sintonizados con los cielos. Cualquier cambio en los aires, los cielos, la naturaleza se adapta. Si es invierno, algunos animales se van a hibernación, ¿sí? Hibernar. Algunos peces se quedan en el fondo del mar, tranquilos. La naturaleza cambia. Tu menú de la mesa cambia conforme estación. No hay manzanas todo el año. No hay uvas todo el año. Es el temporada. En el invierno hay más frutas cítricas porque tu cuerpo necesita pelear contra muchos virus. En el verano hay muchas frutas que son cítricos, refrigerio y hay cosas que uno toma para tu alimentar del cuerpo. Cada estación viene con un menú. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? No. En el principio no había 4 estaciones. La tierra, por causa de rebeldía y pecado, se alteró. Y cuando se alteró por causa del pecado, toda la naturaleza tuvo que adaptarse. Por ejemplo, las rosas tenían espinas en el huerto de Edén. ¿Los animales comían gente en el huerto de Edén? No. Y algo raro que cuando Noé tuvo todos los animales juntos en un solo lugar, congregando juntos, se comieron dieta vegetariano. El león dijo, yo quiero comer ese mono que está por ahí molestándome toda la noche. Oh, mira ese corderito que está por ahí. No, todo el mundo a comer granos y pastos. Ninguno se violaron en el principio dentro del arca. Eso es profundo para estudiar. Eso es el post de pecado, pero en el tiempo de hibernación del mundo, por un año, Noé tuvo todos estos animales en el arca y ninguno hizo daño al otro. El crocodilo dijo, bueno, este ayuno va para largo. Está ahí, tranquilo. Eso es bueno, ¿no? Tienen que estudiar esa parte. Porque cuando algo pasa y la gente no cree en el siglo de hielo, perdónalos. Porque hay evidencia que la tierra estuvo cubierta con hielo. En la Biblia también. Cuando usted vea donde Noé se aterrizó, me salí del tema, en monte Ararat, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo fue que te ahí? Y dice que tuve que esperar que el agua se bajaba. ¿Cuánto tiempo tuve ahí arriba? La Biblia dice. Tuve que esperar que toda la tierra, porque si la tierra está todo envuelto en el agua y no hay vegetación y el sol está cubierto porque está lloviendo, ¿qué pasa? El clima cambia. Y de ese tiempo, dice la palabra que antes del tiempo del diluvio, la tierra se mojaba con rocío. Después llegó la lluvia. Había un cambio climático de tropical a las 4 estaciones. Yes. Y Noé salió e hizo una viña. ¿Cuánto tiempo requiere para una viña salir y producir uvas? ¿Nadie sabe? ¿Un mes? ¿2, 3 meses? ¿6 meses? Un año. Un año. Después 3 meses para que el vino se procese para tomar.
Entonces, este tiempo interrumpe mucho de tus pensamientos que nos dieron nosotros con el estudio bíblico, escuela bíblica, Noé en el arca, 40 días, 40 años lloviéndose, pero usted tiene que leer cuánto tiempo estaba en el arca ese hombre con animales. 1 año. 1 año. Usted sabe lo que es un barco lleno de elefantes, de gorilas, de monsimios, de culebras, crocodilos, de todo tipo de animales. En 1 año ahí mismo, qué olor más agradable. Y un solo ventana. ¿Qué olor es eso, Noé? Cállate, mi señora. Pero la tierra cambió. Simbolismo aquí que está hablando es que Jesús ofendió a la gente. Y la gente que se te ofendió dejaron de andar porque no entendieron su lenguaje que él hablaba. Tú tienes que tener multidimensión de la fe. Tú tienes que entender que hay que cruzar siglos. La palabra cruzó siglos, se transforma de tiempo en cual se encuentra. Lo cual significa que nunca se expira. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ok, cielo y tierra pasa, la palabra se queda, ¿verdad? Eso significa la permanencia de la palabra, pero voy más allá. Significa, en Salmo 138, versículo 2, dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre porque tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra. La palabra es muy, mira, el nombre de Dios endorsa la palabra. Significa que la palabra está respaldada por Dios, ¿ok? Esto es importante entender. Significa que Dios se para detrás de la palabra. La palabra por enfrente. Para ustedes la palabra es tu guardaespaldas, tu retaguardia. Para Dios la palabra va enfrente. ¿Ok? Voy a mostrar por qué. Dios dice, esto lo firmo yo. Esto está ya válido. Esta palabra nadie lo cambia, nadie lo añade, no quita. Es mi palabra. ¿Estamos claros? Palabra anda. Y el verbo se hizo carne. La palabra se encarniza, se convierte en parte de ti. Entonces, si la palabra se convierte en parte tuya, en parte de tu propio ser, significa que tú siempre tienes el respaldo de Dios. Pero la palabra encarnada, si la palabra y yo somos uno, Dios es mi retaguardia. Tú adelante, Dios está detrás. Por eso Jesús dijo, detrás de mí Satanás. ¿Por qué va a encontrar detrás? Dios. Satanás no puede andar detrás. ¿Ok? Dios mismo endorsa su palabra, lo respalda. Jesús se sometió a la autoridad de la palabra. Tenemos que entender la palabra más precisa. Por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Muchas iglesias no enfocan en el estudio de la palabra como nosotros estudiamos. Se pasa de evento en evento, actividad en actividad, muy muy cosas, pero no profundizan en la palabra. Y hay pastores que prohíben a la iglesia entrar en la palabra de Apocalipsis, porque eso, hermano, es peligroso. Entonces la gente, conocimos gente que tiene temor de Apocalipsis. Vamos al estudio de Apocalipsis, pastor, Apocalipsis. Hay muchas cosas raras ahí, cosas que no se entienden. Y Dios no quiere que nosotros metamos esas cosas que no se entienden. Esperan que Cristo viene y va a enseñar a nosotros sobre Apocalipsis. Oh, Lord Jesus. Vamos. Esto es importante. Pautas para la interpretación simbólica. ¿Ok? ¿Quiere tomar apuntes en esto, por favor? Quiero que ustedes tomen sus lapiceros y empiecen a escribir, porque esto va a ser tu guión para usted cuando estudie la palabra. ¿Ok? ¿Got it? Primero, enlace de funciones. Debe tener características comunes a ambos. Cuando yo estoy descifrando la palabra, yo tengo que tener cuál es el enlace que dan función a esta palabra.
tengo que ver, por ejemplo, si la palabra habla de ríos y luego menciona lagos o mares, la característica común en ambos es agua. ¿Ok? Entonces, eso es un enlace. Siempre la Biblia se usa para interpretar sí misma. ¿Pero cómo? Tengo que ver que hay una conexión con este versículo bíblico, con algún símbolo en común. Para ver que están hablando de la misma tema, misma cosa. ¿Sí? Vamos. El segundo es el enlace de contexto. Yo siempre digo, hay gente que sacan las cosas de su contexto para establecer un pretexto. ¿Sí? Y eso es algo que muy peligroso en la iglesia. Porque un objeto puede simbolizar más de una cosa. En el contexto debe examinarse para determinar qué se simboliza. ¿Okay? Por ejemplo, un león en la Biblia puede simbolizar Satanás, o Jesús, o un creyente vencedor. ¿Ok? Entonces cuando dice león, león de Judá, tribu de Judá, está hablando de un tribu de personas vencedores, ¿sí? Cuando habla de anda como un león buscando a quien puede devorar, está hablando de Satanás. Cuando habla del león que está ahí, mira el león, el cordero inmolado, está hablando de Cristo, ¿sí? Entonces usted vea que el león tiene mucho simbolismo en la Biblia y tengo que mirar el contexto en cual está siendo usado esa palabra para tener lo que es interpretación precisa. You got it? Este es también el uso más consistente del método de estudio bíblico, conocido como método histórico, gramatical, léxico, o método contextual, textual, que según las fuentes comenzó en Antioquía, Siria, en el siglo III después de Cristo. Ahí vamos a empezar a profundizar. ¿Cuándo fue este método de interpretación desarrollado? 300 años después de Cristo. Hombres empezaron a buscar en la Biblia cómo, y el primer lugar fue Antioquía. La iglesia primitiva nació en Antioquía, Siria. ¿Sí? Vamos por partes. Entonces, tenemos el otro, número 4. ¿Estamos número 4? 3. Enlace bíblico, no el canal que usted ve por televisión, enlace. No. Eso es más confuso que China. Enlace bíblico. Debido a que la Biblia interpreta sus propios símbolos, se deben escudriñar las escrituras para determinar la interpretación del símbolo. Tengo que buscar por toda la Biblia. Cuando hicimos de Lucifer, tengo que usar la Biblia nada más para mostrar a ustedes que por toda la Biblia se habla. No usando otro libro, tú usas la Biblia para comprobarte quién es. ¿Sí? Aquí en esta situación tenemos enlace cultural. Eso significa que usted, el símbolo, debe ser interpretado en su contexto cultural. Estaba yo hablando años atrás, como 5 o 6 años, 7 años atrás. Estaba con otra iglesia en esos tiempos, iglesia carismática. El apóstol vino de sur de Chile para visitarnos. Y yo le comenté que la estrella de David simboliza la relación de Dios y el hombre con Dios. Me dice, ¿dónde usted sacó eso? Porque es un símbolo satánico. ¿Alguien escuchó el mismo vaina? Sí. Ahora, déjame explicarte algo, hermanos. Hay que salir de ignorancia. Yo no quiso discutir con él porque es una autoridad. Dije, te voy a mandar un estudio para que tú mismo salgas de esa ignorancia. La estrella de David fue David que diseñó esa estrella. ¿David es satánico? No, ok. Entonces, David vio que Dios es todo por nosotros. Y David entendió algo de arquitectura, que la parte más fuerte de cualquier relación del triángulo, parte más fuerte es hypotenuse, ¿sí? Lo cual es la fuerza, la base. Alguien metió que es epidemiología, ¿sí? No es, porque David sabía quiénes son las pirámides, sabía de Egipto, pero él miraba y decía, la relación, la parte más fuerte es acá abajo.
Entonces, mirando así, él dijo, para nosotros, Dios mira que esta parte del pueblo es lo más fuerte para él. Dios mira a su pueblo y dice, este para mí es lo más importante, lo más poderoso.